hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana. Y quiero destacar y quiero agradecer la máxima coordinación de todos los servicios de emergencias provinciales, locales, autonómicos y de la Administración General del Estado, con la que estamos en permanente contacto y colaboración una vez más. Pues de nuevo deciros que nuestros efectivos pues son fantásticos, ¿no? Y por tanto conviene seguir las instrucciones que se nos den, las instrucciones que estamos trasladando durante el día de hoy, y tengo que decir que dentro de lo que está ocurriendo, pues las cosas pues van como os acabo de contar, afortunadamente sin ningún daño material, sin alerta hidrológica, y todos muy pendientes y todos muy atentos a la profesionalidad de nuestros efectivos, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. 42 minutos sobre las 11 de la mañana y comenzamos ya con esta nueva edición de A Vista del 15M, donde en esta ocasión nuestro compañero José Guerrero nos acerca a toda la actualidad desde otro punto de vista. Recordamos a los oyentes que nos pueden llamar al teléfono 96 250 4508 para acercar cualquier postura a nuestro compañero, previa identificación desde el respeto y siendo más o menos breves. Dicho esto, saludamos ya a José Guerrero, que hoy está solo ante el peligro. Hola José, buenos días. Nunca mejor dicho. Raúl, buenos días. Muy buenos días a toda nuestra querida audiencia que lleva, a veces no sé si decir, aguantándonos, 14 años nada menos. Y bueno, pues un agradecimiento especial a todas estas personas que nos siguen desde el principio, algunas que se han incorporado luego, y algunas pues que como cada jueves, pues jueves o viernes o cuando pueden, ¿no? Ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche, en sus ratos libres, emplean pues eso, entre 50 y 55 minutos de su tiempo para escuchar este programa en diferido, ya sea a través de la plataforma iVoox o a través del podcast de YouTube que nuestros queridos técnicos Raúl y Rodrigo pues suelen colgar habitualmente, ¿no? Muchísimas gracias por estar ahí, y más con los tiempos que nos están tocando vivir, que alegrías, la verdad que muy pocas, y desgracias casi todos los días, ¿no? Y ver poco a poco cómo este mundo que vivimos se está desmoronando a marchas forzadas, pues no gusta a nadie escuchar ese tipo de noticias y de reflexiones. De hecho, me encuentro mucho que hay gente que está harto de que los telediarios o los desinformativos, que les llamo yo, les cuenten desgracias sobre las que ellos no pueden hacer, y hasta cierto punto tienen razón, porque genera una impotencia en muchas personas, por ejemplo, que ven las matanzas diarias y el genocidio que se está cometiendo en Palestina, y desde casa lo ven horrorizados y horrorizadas, pero ven, como yo, que no podemos hacer gran cosa salvo participar en el boicot a los productos y a las empresas que están ayudando al Estado terrorista de Israel, que eso sí lo podemos hacer, y es una cosa que, bueno, si se hiciera en masa tendría mucho efecto. Yo recuerdo algunas de las empresas que están facilitando el genocidio, ya sea a través de vendiendo productos israelíes o colaborando directamente con el ejército israelí, ¿no? Por ejemplo, Carrefour, ¿no? Carrefour es una multinacional de alimentación que colabora directamente con el Estado terrorista de Israel. Es decir, que si alguno de vosotros o vosotras se plantea ir a un Carrefour, pues puede decidir ir a otro sitio en vez de ir a ese lugar, ¿verdad? McDonald's, Burger King, todas estas franquicias de comida basura también colaboran directamente con el ejército israelí. Las multinacionales tecnológicas como Google o una multinacional que hace impresoras o aparatos informáticos como HP también
por ejemplo, Coca-Cola también. Bueno, son pequeños gestos que podemos hacer desde aquí individualmente y que ayudan a boicotear a todos esos productos y esas empresas que están colaborando nada menos que con un genocidio, una auténtica barbaridad, una barbarie que está cometiendo el Estado usurpador de Israel contra la población palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, que no se nos olvide. Y bueno, estamos viendo estas últimas semanas imágenes terribles de la hambruna que está causando el ejército de Israel, el Estado de Israel, con niños absolutamente desnutridos en los huesos, unas imágenes terribles que estremecen a cualquier persona que conserve un poquito de humanidad. Así que, bueno, todo esto venía a lo que estaba comentando, ¿no? Que hay mucha gente que con razón quiere dejar de ver esas imágenes o quiere dejar de escuchar esas noticias porque les duele en el alma y porque ven que no pueden hacer gran cosa, ¿no? Podemos hacer cosas, desde luego quien puede parar esto son los grandes gobiernos occidentales que están patrocinando el genocidio, como Estados Unidos, armándoles, financiándoles y también con la complicidad de la Unión Europea, que no está haciendo absolutamente nada, salvo hacer alguna declaración, ¿no? Ahora, el otro día había una noticia que decía que España lidera un grupo de 24 países que pide el cese de los ataques, ¿no? contra la población civil en Gaza, pero no dejan de ser meras declaraciones, ¿no? Declaración aquí en la ONU ya sabemos que Israel no la deja ni pasar, está vetada en la Palestina ocupada, no dejan entrar los camiones de la UNRWA, que es la agencia para Oriente Próximo, para los refugiados y refugiadas palestinas, que se encarga pues, de la alimentación y de la ayuda humanitaria, pues está bloqueada creo recordar que es en Egipto, no dejan pasar. Y bueno, perversamente hay una empresa que ha aparecido de la nada, que precisamente está gestionada por Israel y Estados Unidos, que supuestamente es la encargada de repartir con cuentagotas algunas migajas y algunos alimentos. Pero la realidad es que cuando en estos puntos de recogida de alimentos van la población palestina, Israel les bombardea inmisericordiamente, ¿vale? Es una cosa terrible que está pasando delante de nuestras narices, porque además se está documentando, ¿no? No es como otros genocidios que se han producido o que se producen ahora mismo también en otros puntos del planeta y de los que no tenemos demasiada información. Por lo menos no tenemos esos testimonios audiovisuales que sí tenemos en la Palestina ocupada. Y que, bueno, a muchas personas nos horrorizan, nos sentimos impotentes, pero tampoco, quiero decir que podríamos hacer bastante más para terminar forzando a nuestros gobiernos para que hicieran algo mucho más que simples declaraciones que no tienen ninguna validez, ¿no? Por eso, desde aquí, desde este programa, seguiremos exigiendo que el gobierno central, el gobierno estatal de España, haga más y diga menos. ¿Y qué es hacer más? Pues de una vez por todas, decretar un embargo de armas total y real, no de boquilla, no las mentiras que están diciendo de que no estamos vendiendo armas desde octubre de 2023, lo cual es mentira porque se ha demostrado que siguen yendo lotes de armas y de dinero comprando y vendiendo armas a Israel, sino que sea por decreto y además con un control de que esto se cumple, ¿verdad? Embargo de armas y también embargo comercial, porque si bien es verdad que la Unión Europea tiene un acuerdo comercial con Israel, que está sujeto a que Israel respete los derechos humanos, que un acuerdo que de facto se podría suspender legalmente, y ya no digamos moralmente, ya tendría que estar hace no 2 años, sino décadas suspendido. De hecho, nunca se debió firmar ese acuerdo comercial con Israel, porque Israel lleva matando, masacrando, invadiendo y usurpando territorio palestino desde hace casi 8 décadas. Pero bueno,
una vez firmado ante los ojos de todo el mundo, de la barbaridad, del genocidio, de la limpieza étnica y de ya la crueldad máxima propia de la Alemania nazi que está ejecutando hoy en día el Estado terrorista de Israel, no se puede mirar ya para otro lado. Y si sigues mirando para otro lado, es que están siendo absolutamente cómplices de lo que está pasando en la Palestina ocupada. Ya sé que me he enredado porque había empezado con otra cosa, pero bueno, me sirve luego, si puedo, retomaré este tema porque me parece, o nos parece, aunque no estén mis compañeros aquí hoy, nos parece que es que se tendría que estar hablando todos y cada uno de los días y se tendría que estar actuando, desde luego. Bueno, vamos a empezar con algunas noticias y comentarios del primer bloque que solemos hacer, que es el de en la Madre Tierra. Hoy, pues como no están mis compañeros, no podemos establecer esa pequeña conversación que tenemos últimamente, ¿no?, cuando estamos los tres. Así que hoy haré, bueno, lo que pueda, un repaso a algunas noticias que me han parecido relevantes y bueno, iremos comentando este tipo de noticias. Bueno, en cuanto a la Madre Tierra, ya hemos ido contando estas últimas semanas el veranito que llevamos, ¿no? Junio fue el más abrasador de la historia. En lo que llevamos de verano se han disparado el número de muertos por calor. Hace unas semanas solo hablábamos de más de 400, ya estamos por más de 1000 muertos por calor. Es una auténtica barbaridad y nadie está hablando de esto. Nadie, simplemente, como en el mejor de los casos, después de los informativos en el tiempo dedicado a la meteorología, a la meteorología ya sea local o estatal, bueno, pues te ponen estos gráficos con sombras más rojas, más fucsias, viene una ola de calor, temperaturas de 40, tal, pero desde luego, si alguna vez lo hubo, ahora ya no hay ningún análisis del por qué está pasando esto. Simplemente nos echamos las manos a la cabeza porque cada vez hace más calor, ¿verdad? Bueno, hay que decir cosas como que el mar Cantábrico pertenece al Océano Atlántico, un océano Atlántico que siempre ha sido un océano con el agua muy fresquita, ¿verdad? Y el mar Cantábrico lo era porque se está tropicalizando. Y hace unas semanas, ahora imagino que habrá subido algún grado más la temperatura o alguna décima de grado. El mar Cantábrico se está tropicalizando y el otro día marcó un registro histórico de 26 grados en Pasaya, en la bahía de Pasaya. Esta temperatura que ha registrado el mar Cantábrico se ha situado 6 grados por encima de lo que ha venido siendo habitual en los últimos años. 6 grados. Pero insisto, muy poco de esto se está hablando en la televisión y desde luego nos está alertando de las consecuencias terribles y derivadas que va a tener estos registros, ¿no? También pudimos ver la semana pasada, no sé si fue la semana pasada o hace dos, un incendio terrible que hubo en Cataluña, bueno, con nubes de fuego de 14 kilómetros de alto y una velocidad de récord. Son los incendios de sexta generación, que son provocados, entre otras cosas, no solo por la cantidad de combustible seco que hay en las zonas forestales, ¿no?, que últimamente pues recortamos en prevención y con ello provocamos que los montes estén mucho más expuestos y más vulnerables a estos incendios. Pero no solo eso, sino que al ser la temperatura atmosférica mucho más alta, eso lo combinamos con estos vientos fuertes y se producen incendios que son auténticas tormentas de fuego imparables e imposibles de apagar, ¿no? Este verano, pues fijaos que llevamos apenas un mes de verano, aunque el verano ya sabemos que se amplía y se coge ya todo el mes de junio, más todo el mes de septiembre y alguna semanilla de octubre. Tenemos ya veranos de casi 5 meses. Pero si nos atenemos
a lo que es el verano antiguo. Llevamos apenas un mes de verano y ya llevamos un montón de incendios. Y eso quiere decir que este verano está siendo excepcionalmente caluroso y desde luego provoca que se produzcan esta barbaridad, ¿no? Bien, algunas cosas que tenía pendientes por aquí también de la Madre Tierra, que quedan pendientes porque últimamente, como he dicho, tenemos un programa que suele ser una conversación entre 3 personas, lo cual yo creo que la gente que nos escucha se agradece, porque a veces pues es más ameno escuchar una tertulia que un monólogo. Pero bueno, ya digo que como hoy me toca estar a mí solo, pues vamos a ir comentando algunas cosas, ¿no? Una cosa que a título informativo es positivo, pero también nos perdón, que hoy estoy que a título informativo nos interesa no solo por lo que denuncia, por las causas que tiene, sino porque de repente hay algunos tribunales que les da por hacer su faena. Por desgracia no suele ser lo habitual, pero bueno, os comento. Una sentencia histórica reconoce que la contaminación de las macrogranjas vulnera el derecho a la vida en el embalse de As Conchas, en Galicia. El Tribunal Superior condena a la Xunta y a la Confederación Miño-Sil por su mala gestión del agua envenenada por los vertidos de la ganadería intensiva de estas macrogranjas, ¿verdad? Las administraciones deberán pagar 30.000 euros a cada afectado y reparar el desastre ambiental. El dinero no dudo que vaya a llegar, pero reparar el desastre ambiental va a ser bastante complicado, ¿no? Una vez hecho el daño, va a ser bastante complicado. Desde luego yo empezaría, no he leído la resolución, o sea, la sentencia, pero habría que empezar por cerrar todas las macrogranjas que hay, no solo esta. Pero bueno, no está mal que el Poder Judicial de vez en cuando imparta justicia, vamos. Esta semana nos hemos despertado con unas temperaturas en el norte de Europa brutales, en la zona de Escandinavia, estamos hablando de Laponia, todos esos paisajes, todas esas zonas que en las películas, en las series o en los documentales estábamos acostumbradas a verlas heladas y unas temperaturas muy bajas, incluso en verano. Pues ahora hemos tenido en la zona de Noruega, en Escandinavia, mínimas, no digo máximas, digo mínimas de 20-21 grados en Escandinavia. Esto nos debería alertar, pero como he dicho antes, pues parece que no, que está, ni siquiera está a la cola de las prioridades en los informativos de televisión, ¿no? Bien, es que tengo tantas cosas de lo que pasó la semana pasada en Torre Pacheco que que no sé si voy a tener bastante el programa para contarlas todas. Bien, voy a cerrar esta parte con una noticia que leía en El País el otro día, el domingo, que ya la hemos avanzado en algunos programas, pero que ya sí la cuenta El País. No es que El País tenga el monopolio de la verdad, ni mucho menos, pero si un periódico que responde a intereses de accionistas, capitalistas y que no tiene ningún interés de cambiar las cosas, ya advierte de que, leo textual, la muerte sin llamas de los árboles. Investigadores advierten de la degradación de los bosques por el clima. Aunque se presta más atención a los incendios, en zonas como Cataluña la sequía ha impactado desde 2012 en tantas hectáreas como las que han ardido en 40 años. Los árboles están muriendo, incluso árboles viejos, que se les supone más resilientes. La realidad es que la temperatura ambiente está subiendo de tal forma, la humedad también está cambiando. Como dije hace un par de programas, los cultivos ya no están funcionando como funcionaban en las épocas que funcionaban y con las técnicas con las que funcionaban.
Y la vegetación forestal pues tampoco está ajena a estos cambios, ¿no? Y está habiendo mortandad de árboles. Esto es absolutamente terrible, porque si nos quedamos sin árboles, ya sea producto de los incendios, o sea porque los árboles ya no tienen las condiciones de vida para prosperar, los siguientes somos nosotros. Los siguientes somos nosotros. Bien. Vamos, me voy a quedar con esta noticia muy mala y para acabar este bloque voy a leer un par de textos. El primero es del subcomandante Marcos, un referente, un pensador del zapatismo, ¿vale? De una comunidad, la zapatista, que vive en el sur de México, ajena a todo lo que pasa en el Estado de México, que es un desastre. Y vive de una forma autónoma, a lo que deberíamos aspirar en casi todos los territorios del mundo. Bueno, pues hace un tiempo el subcomandante Marcos dijo esto. Son 7 puntos. Y tiene que ver, como no, con la madre tierra, porque ellos la sienten como propia, se sienten como parte de ella. Y creo que en el mundo occidental es a lo que deberíamos aspirar, porque si nos sintiéramos parte de la Tierra, del planeta, de la naturaleza que nos dio la vida, quizá no seríamos tan imprudentes como para agredirla de la forma en la que la agredimos. Pero bueno, esto decía el subcomandante Marcos. Número 1. Para nosotros, la Tierra es la madre, la vida. Y el repaso espera, es que es mi propia letra y a veces no la entiendo, que me pasa como a Rajoy. Repito, para nosotros la tierra es la madre, la vida, la memoria y el repaso de nuestros anteriores. La casa de nuestra cultura y de nuestro modo. La tierra es nuestra identidad. En ella, por ella y para ella somos. Sin ella morimos, aunque vivamos todavía. Número 2. La tierra para nosotros no es solo el suelo que pisamos, sembramos y sobre el cual crecen nuestros descendientes. La tierra es también el aire que está hecho viento, que baja y sube por nuestras montañas. El agua que los manantiales, ríos, lagunas y lluvias y vida se hacen en nuestras siembras. Los árboles y bosques que fruto y sombra hacen. Los pájaros que bailan en el viento y en las ramas cantan. Los animales que con nosotros crecen, viven y alimentan. La tierra es todo lo que vivimos y morimos. Número 3. La tierra para nosotros no es una mercancía, de la misma forma que no son mercancía los seres humanos, ni los recuerdos, ni los saludos que damos y recibimos de nuestros muertos. La tierra no nos pertenece, pertenecemos a ella. Hemos recibido el trabajo de ser sus guardianes, de cuidarla, de protegerla, así como ella nos ha protegido en estos 515 años de dolor y resistencia. Obviamente habla de la gente que vive en Latinoamérica. Número 4. Nosotros somos guerreros, no para vencer y subyugar al diferente, al que otro lugar habita, al que otro modo tiene. Somos guerreros para defender la tierra, nuestra madre, nuestra vida. Para nosotros, esta es la batalla final. Perdón. Si la tierra muere, morimos nosotros. No hay mañana para nosotros sin la tierra. El que quiere destruir la tierra es todo un sistema. Ese es el enemigo a vencer. Capitalismo se llama el enemigo. Número 5. Nosotros pensamos que no es posible vencer en esta batalla si no nos acompañamos en la lucha con los otros pueblos que son como nosotros, el color que somos de la tierra. Si no luchamos junto a los otros que otros colores, tiempos y modos tienen, pero les duelen los mismos dolores, por eso caminamos con el oído y el corazón abiertos para buscar y encontrar a los que dicen o quieren decir ya basta. A los que han encontrado que el nombre de su enemigo es el mismo que a nosotros mata y duele. Número 6. Nosotros pensamos que ya no basta con solo resistir
y esperar uno y otro ataque del mandón y del dinero. Creemos que la fuerza que ahora se necesita para sobrevivir es también suficiente para terminar con las amenazas. Es la hora. Y número 7. Y último. Ni al árbol ni al bosque. Miramos hacia abajo. No en señal de humildad. No para rendir nuestra dignidad, sino para leer y aprender lo que se ha escrito. Para lo que no hay palabras, sino sentimientos. Para poder ver en la tierra las raíces que sostienen allá en lo alto a las estrellas. Bueno, este es un texto que escribió, como he dicho antes, el subcomandante Marcos en el zapatismo, en Chiapas. Y termino con un texto que me apunté el otro día, que escuché en un programa de Radio 3, un programa que recomiendo, siempre lo recomiendo, se llama El Bosque Habitado, que lo hacen en directo los domingos de 10 de la mañana a 12, un programa precioso que te conmueve por cómo trata el tema del medio ambiente, y bueno, da voz a gente que hoy por hoy para mí es un referente en el ecologismo, como Joaquín Araujo, como Ignacio Abella, como Raúl de Tapia. Es un programa precioso, de los que te levantan el ánimo, desde luego, no como este. Bueno, en ese programa que, bueno, iba sobre la figura de un referente también, de David Attenborough, un documentalista del que seguro que habéis visto un montón de documentales sobre el medio ambiente. Este hombre aún vive, tiene 99 años, ¿no? Entonces le hicieron un programa especial, pues un poco para reconocer su figura, ¿no? Y bueno, aparte, David Attenborough, aparte de hacer un montón de documentales para la BBC, para la cadena, la radio y televisión pública británica, también ha escrito un par de libros. Y en uno de los libros dice esto, y con esto acabo el primer bloque. Dice: todos, todas, somos responsables del proceso, pero también hay que decir que no es culpa de nadie en particular, del proceso este que estamos viviendo. Solo en las últimas décadas hemos empezado a comprender que todos hemos nacido en un mundo humano que siempre ha sido intrínsecamente insostenible. Ahora que somos conscientes de ello, hemos de tomar una decisión. Podemos seguir con nuestra despreocupada existencia cuidando de nuestras familias, atareándonos en las búsquedas que ofrece la moderna sociedad que hemos construido, desentendiéndonos al mismo tiempo del desastre que nos aguarda a la puerta de nuestra propia casa. La otra opción es el cambio. La verdad es que esta cita me llamó la atención porque es una cosa que llevamos diciendo mucho tiempo, lo que pasa que mejor dicha, desde luego. Aquí llevamos 14 años Cristóbal y yo, y estos últimos meses ya se nos ha unido María Jesús. Ojalá en el futuro sean más personas. Diciendo que el mundo que vivimos, o que mal vivimos, mejor dicho, porque esto ya no es vivir, esto es mal vivir. El mundo que mal vivimos es absolutamente insostenible desde un punto de vista físico. Hay unos límites que planetarios, hay 9, y hemos sobrepasado ya 7. Los que saben de esto dicen que con solo haber sobrepasado 1 ya estamos en peligro, y hemos sobrepasado 7. Entonces, como digo, aquí llevamos mucho tiempo diciendo que esto es insostenible, que hay que cambiar. Y cambiar implica muchas cosas, cambiar nuestras cabezas, descolonizar nuestras mentes, que están impregnadas de este sistema que llevamos, que no hemos conocido otro, ¿no? Y que parece que no sea posible otro, cuando sí, no solo es posible, sino es urgentemente necesario otro. Entonces, solo hay 2 opciones: o suicidarnos siguiendo con este sistema, suicidarnos como especie, desde luego, o cambiar. Y eso sí que lo tenemos que hacer todos juntos. Primero, a nivel individual, desde luego, resetear nuestras mentes y empezar a hacer cosas, empezar a ser coherente, ¿no?, con lo que decimos, pero sobre todo ser coherente es hacer lo que se dice.
Pero desde luego tenemos que enredarnos, tenemos que juntarnos, tenemos que hablar un montón para producir ese cambio. Y ese cambio es posible que solo pueda producirse en lo más pequeño, ¿no? A nivel de pueblo, en las ciudades que todavía puedan sobrevivir, tendrá que ser a nivel de barrios. Pero estos pueblos de la dimensión de Buñol sí que podrían. Creo que tienen una dimensión en habitantes bastante ideal como para soñar y construir una comunidad y un proyecto conjunto que pueda incluso casi valerse por sí mismo, ¿no? Sin necesidad de acudir al mercado. Y no me refiero al mercado, el mercado de Gila de todos los viernes, sino a los mercados. ¿No? Creo que Buñol tiene posibilidad. Solo falta gente que estemos dispuestos a soñar con ella y a empezar a construirla, ¿no? Creo que eso es el paso que nos falta por dar. Bueno, entonces cerramos este bloque, ¿no? de la madre tierra y vamos con los animaletos humanos, que me va a quedar poco tiempo, pero tengo un montón de cosas, un montonazo de cosas y no sé por cuál empezar, desde luego, porque es una auténtica barbaridad, ¿no? Recientemente ha vuelto a salir otro caso de corrupción, el enésimo del Partido Popular, como no. Es curioso que sale en un momento en el cual el PSOE también estaba en el candelero, ¿no? Por otro caso de corrupción, ¿no? De sus secretarios de organización y todo esto. Y a las pocas semanas de destaparse este caso, se destapa uno gravísimo de un exministro, nada más y nada menos. Yo creo que habría que contar cuántos ministros, tanto de Aznar como de Rajoy, no están enmierdados hasta arriba. Creo que Aznar se lleva la palma, porque Aznar ha tenido a Jaume Matas, que aún está en la cárcel, ha tenido a Zaplana, ha tenido a Rodrigo Rato, estuvo imputado también a Cebes, este fue ministro de Aznar también, en Montoro, ¿vale? Pero es absolutamente increíble que hayan pasado 7 años y se haya destapado ahora que se estaba investigando a Montoro, al despacho privado de abogados de Montoro. 7 años y nadie sabía nada. Yo me pregunto, el Poder Judicial de este país, qué poca vergüenza tiene cuando a un delincuente como el exministro Cristóbal Montoro le han dejado 7 años, las cosas para esta gentuza se vuelven eternas, ¿no? Los procesos judiciales, las investigaciones, y sin embargo, a 7 sindicalistas de la CNT de Gijón llevan ya más de una semana en la cárcel. Es verdad que a los 4 días les han dado el tercer grado. ¿Cómo sería de barbaridad la condena y qué poco se sostendría jurídicamente esa condena, que a los 4 días de estar en prisión les han dado el tercer grado? ¡Qué vergüenza! Pero a esta gente les han hecho un proceso rápido y les han condenado a penas de prisión por hacer sindicalismo. Recuerdo también a los chavales de los 6 antifascistas de Zaragoza, que 4 de ellos, 2 eran menores, 4 de ellos están también ya, estos llevan ya más de un año en prisión por ir a una manifestación contra Vox. No hicieron nada, desde luego, ni violencia ni nada, pero ahí están, en la cárcel. Proceso también rápido y sin ningún tipo de miramiento, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿qué clase de podredumbre hay en el Poder Judicial? No solo en el poder político. Tenemos un país que se dice democracia. Sí, desde luego es una democracia. Esto es una democracia muy, 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 muy imperfecta, muy, muy mala, muy que permite que gente que lucha por sus derechos esté en prisión y gente como Cristóbal Montoro, que ha delinquido y se ha lucrado en los peores años de la crisis de las hipotecas, cuando llegó el Partido Popular con mayoría absoluta al poder en 2011,
y tuvimos ese gobierno terrible de Rajoy, con recortes en servicios públicos, con una reforma laboral criminal. En fin, mientras hacían todo esto, Cristóbal Montoro beneficiaba a empresas que luego le pagaban a su despacho privado por hacer leyes a su medida. Yo, de verdad, preguntaría aquí a alguien de la audiencia, alguien que vote o haya votado al Partido Popular, o si conoce a algún familiar que vote o haya votado al Partido Popular, que pregunte a esa persona o directamente que llame aquí y me explique cómo es posible que haya tantísimas personas todavía de clase trabajadora que o bien no van sobrados o bien incluso les cuesta llegar a final de mes, cada vez más. ¿Qué clase de razonamiento, de argumentos tienen para votar a personas que benefician única y exclusivamente a las grandes fortunas, a las grandes... y además utilizan ese cargo público, en este caso un ministro, benefician a estas grandes fortunas haciendo leyes a su medida mientras masacran el Estado social? Esto es, servicios públicos, servicios sociales, educación, sanidad, leyes laborales que permiten el despido gratuito. Yo no sé, o sea, sigo sin poder entenderlo, es algo que se me escapa. Hemos dicho otras veces que esto puede que sea por el fanatismo que hay hacia un color u otro, hacia un partido u otro, como si fueran equipos de fútbol o como si fueran las bandas de música de Buñuel o de Liria. Yo soy de este y yo soy del otro, haga lo que haga. Y esto no, señores, la política no es así, no funciona así. Si ustedes creen todavía en la democracia representativa, que no es tal porque esta gente no representa nada más que los intereses de unos pocos, que además no se presentan a las elecciones y no sabemos en la mayoría de casos sus nombres, los consejeros delegados de Acciona, de Ferrovial, de Repsol, de los grandes bancos. Toda esta gente, ustedes la mayoría no tienen ni idea de cómo se llaman, pero estos son los que ganan con este tipo de gobierno. No solo con el PP es que es descarado, pero también con el PSOE. Y yo, la verdad que no termino de comprender cómo hay gente que les vota, ¿no? Oiga, ¿usted no quiere o se traga toda la basura que vomitan la mayoría de grandes medios sobre los partidos que están a la izquierda del PSOE? Vale, si se lo quiere creer, créaselo y no les vote. Yo, de hecho, no voto. Pero, oiga, lo que sí que está comprobado es que el PSOE no está solucionando la vida de nadie y el PP muchísimo menos. Y no digamos los franquistas, los que se proponen como alternativa, que son los franquistas de Vox, los nazis, que es una decisión del Partido Popular. Estos todavía menos, desde luego estos son monstruos. Estos son los que están alentando las cacerías racistas en Torre Pacheco, pero también en otros puntos de España. Estos son los auténticos monstruos de los que hay que huir. Con lo cual, si usted por descarte no quiere a unos porque se cree las patrañas que le cuentan las televisiones, pero es consciente de que los otros les van a joder la vida, pues solo les queda una opción. Y es lo que yo hago. Normalmente yo no voto. Porque no elijo ni el mal menor, ni el peor, ni la muerte. Simplemente decido no elegir. Yo hago política desde abajo. Hago lo que puedo. Mi parte. En fin, no quiero continuar con esto para que no se convierta esto en un alegato a la abstención, ¿eh? Cada uno puede hacer lo que le dé la gana con el derecho que tiene de voto. Pero una cosa es votar y otra cosa es fichar. Sigamos. Fijaos. Los 4.000 muertos por hepatitis que se quedaron sin Sovaldi, o sea, ¿se acuerdan ustedes? Creo que era 2012, 2013, cuando el gobierno de Rajoy dejó a 4.000 personas afectadas por hepatitis sin el medicamento que les curaría. Pero mientras pasaba esto, el gobierno de Rajoy, a través del señor Cristóbal Montoro y su despacho privado,
necesitaba cobrar mordidas de casas de apuestas, de constructoras y energéticas a cambio de no cobrarles impuestos. Estos 4.000 muertos, si nos ponemos a mirar cifras, son unas 5 veces las víctimas de ETA en 40 años, por ponerlo en perspectiva, ¿eh? Este señor, el Cristóbal Montoro, simplemente, lo digo con toda la ironía del mundo, está acusado de cohecho, de fraude contra la administración pública, de prevaricación, de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Nada, ¿eh? Cualquier cosa. Pero este señor lleva 7 años siendo investigado por estas cosas y sigue en la calle. Sigue en la calle, ¿eh? Pero nada. Fijaos. Es que me salen aquí un montón de... Fijaos qué noticia. Un grupo de Telegram que llama a las cacerías de racistas, las cacerías de inmigrantes, ha publicado un vídeo hecho con inteligencia artificial con Abascal. Esto, desde luego, no sé si es que es una profecía que quiere ser autocumplida, pero bueno. Un vídeo con inteligencia artificial en donde ha puesto a los musulmanes con los trajes que llevaban los judíos en los campos de concentración y a Abascal vestido de oficial de las SS. Pues nada, oye, está genial, ¿eh? Si así creen que pueden captar a más... Si con estos vídeos captan a más gente dispuesta a las cacerías racistas, pues es que la cosa está mucho peor de lo que yo creía, ¿no? Fijaos el doble rasero de la justicia. No, la justicia. Qué manía con decir justicia. Es que, claro, lo dicen tanto en la televisión que al final acabas diciendo justicia a lo que es el poder corrupto judicial, ¿no? En los tribunales, que ahí se hace de todo menos justicia. Fijaos por lo que os lo digo. Dice esta noticia. La Fiscalía pide 2 años de cárcel para un joven que se encerró en la Universidad de Sevilla contra los ataques a Palestina. Ojo el delito, ¿eh? Pues la Fiscalía pide 2 años de cárcel para un chaval que se encerró en la universidad pidiendo el fin del genocidio, ¿eh? Pero es que además el chico resultó herido durante el desalojo del restaurado. Resultó herido por la policía antidisturbios, desde luego, el pasado 10 de junio, y está acusado de atentado y lesiones leves. En este país vivimos, sí. En este país vivimos. También, en Sevilla, 2 universitarios imputados por unas pintadas contra los ataques a Gaza y los cómplices del genocidio. Esto está pasando en este país también, ¿eh? Y ya digo, mientras Montoro sigue ahí. Y luego hay un par de cosas que ya me hacen, no sé si reír o llorar. Todo el mundo ya sabe quién es el juez Peinado, ¿verdad? Este señor es el que se ha inventado los casos contra la mujer del presidente, que si tal, que si cual. Bueno, pues este magistrado de la Audiencia Nacional, no sé si el Supremo de la Audiencia Nacional, no para de cagarla, de hacer errores, cometer errores, pero estos errores no son para... no son a favor de personas desvalidas o desamparadas jurídicamente o con las que se está cometiendo una injusticia. No. ¿Qué va? Los errores del juez Peinado, por ejemplo, uno de ellos aboca al archivo de la causa contra la secta de los criptobros de IM Academy. Por culpa de este señor, del magistrado, que no prorrogó, o sea, que no hizo su faena, no prorrogó el proceso de instrucción, ni llamó a declarar a los investigados, pues ahora no aprecia indicios de criminalidad donde hace 3 meses sí los vio. ¿Eh? Fijaos qué jueces tenemos en las más altas instancias del Poder Judicial. Es alucinante, ¿eh? Fijaos, por lo que hablamos antes, de los distintos gobiernos del Partido Popular, ¿no? Rodrigo Rato, como he dicho antes, fue ministro de Aznar, fue además director del FMI, nada más y nada menos, y tiene un montón de causas, ¿no? Pendientes, ¿no? Ha estado en prisión.
Pero es que ahora la Audiencia de Madrid vuelve a condenar a Rodrigo Rato a 4 años y 9 meses más de prisión por el origen de su fortuna. La sentencia ve acreditado que Rodrigo Rato cometió 3 delitos contra la hacienda pública, uno de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares. Pero fijaos, aquí está lo gordo. La petición de la Fiscalía Anticorrupción era de 63 años de cárcel por 11 delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción de particulares. Pero, por lo que sea, de 63 años, la Audiencia de Madrid ha condenado a Rodrigo Rato a 4 añitos y 9 meses, ¿verdad? Que luego, por buen comportamiento, se convertirán en 2. Y si luego dice estar malito como el señor Zaplana, que está tan vivo y coleando y también fuera de la cárcel, pues saldrá enseguida, ¿no? Así, como digo, funciona el poder judicial, ¿no? Fijaos, más de justicia. Es que a mí esto me enerva particularmente. Porque por ejemplo, el PSOE, cuando lleguen las elecciones, si cumple la legislatura, como si las convocan de forma anticipada, para que les votéis, van a venir con la cantilena última de siempre. No es que votarnos porque si no vendrá el fascismo. Y sí, hasta cierto punto tienen razón, vendrá el fascismo. De hecho, tienen ya todas las papeletas para gobernar dentro de poco. De hecho, aquí en la Comunidad Valenciana ya lo están haciendo. El fascismo ya está gobernando y el PP de Mazón gobierna por delegación de Vox, asumiendo cada uno de sus postulados. Pero bueno, la gente tiene miedo a que en el gobierno estatal lleguen los nazis, ¿no? Lleguen los fascistas. Pero es que de facto aquí ya se están haciendo, al menos en el ámbito judicial, ya se están haciendo políticas de regímenes autoritarios y fascistas, de las que he comentado antes, y otra, por ejemplo. La policía busca a los jóvenes de Arran, es un colectivo independentista catalán, que por unas pintadas que culpan a los grandes hoteleros de la miseria, de la gran turistificación de las grandes ciudades y de la expulsión de las personas de los centros de las ciudades, de las personas que ya no pueden pagar esos alquileres y acaban expulsadas, ¿no? Bueno, pues a estos chavales la policía les persigue, ¿verdad? Pero a los nazis que organizan en Telegram cacerías de magrebíes con nombre y apellido no hay manera de localizarlos. Han cogido a uno, pero detrás de esto hay mucha más gente. No solo el que convoca a las cacerías racistas de inmigrantes, sino quienes les alientan. Quienes las alientan. Y por otro lado, esta España democrática, que tiene miedo a que venga el fascismo, os voy a dar un dato. El gobierno más progresista de la historia, 2.0. El año pasado, España acabó entre los países de la Unión Europea con más devoluciones de migrantes. El número de devoluciones a terceros países aumentó un 13% en el tercer trimestre con respecto al anterior. Después de Alemania y Francia, España es el país que más expulsa a migrantes. Yo lo digo porque, claro, ahora vienen los nazis de Vox diciendo que hay que expulsar a 8 millones de inmigrantes. Y claro que es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Pero es que este gobierno, ya digo, que está en el top 3 entre los países de la Unión Europea con más expulsiones a inmigrantes. En cuanto a la corrupción, un dato, ¿vale? De los 88 políticos que en los últimos 46 años han entrado en la cárcel de Soto del Real, repito, 88 políticos en los últimos 46 años que han entrado en la cárcel de Soto del Real, de 88, 87 son del Partido Popular. Estos señores son los que dicen que el gobierno actual o que Pedro Sánchez o que el PSOE son la mafia, ¿no? Te tienes que reír, En fin, estamos acabando ya. Me voy a quedar con un dato para que refuerce un poquito, un par de datos, para que refuerce un poquito la situación en la que vivimos, ¿verdad? Mirad, en junio, el mes pasado, se compraron en España 60.032 viviendas.
Pero ante estas 60.032 viviendas, solo se firmaron 29.012 hipotecas. Esto es, menos del 50% fueron hipotecas. El que tenga dudas de esto, de lo que está pasando, que eche la cuenta. ¿Quién está comprando a tocateja las otras más de 30.000? Y acabo con un dato. La riqueza de los 1.000 millonarios aumentó en 5.700 millones al día en 2024. 3 veces más rápido que en 2023. Un nuevo informe de Oxfam Intermón refleja que la riqueza conjunta de los 1.000 millonarios aumentó en 2 billones con B de dólares el año pasado. Dice, son tan ricos que aunque perdieran el 99% de su riqueza de la noche a la mañana, seguirían siendo 1.000 millonarios. Este es el mundo que vivimos, este es el mundo que hemos heredado. Esta gente, en un mundo en llamas, en un mundo en el que se acaban los recursos, en un mundo en el que se está matando, se está masacrando a población, entre otras cosas, por acceder a recursos menguantes, esta gente está triplicando su fortuna, mientras que el resto estamos perdiéndola. Así que si esto no exige un cambio, yo ya no sé qué es lo que hay que decir más. Así que nada, me despido y nos escuchamos el jueves que viene. Hasta el jueves. Que te grita constante, van, pinceladas de tinta hablada que teñirán mundos de grises. Van, persiguen, van, no nos paran, van, debajo de tus pies. Van, persiguen, van, no nos paran, van, pálame, prepárame,